¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tengan todos muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad am, vamos a hacer un webinar que trata sobre automatizar tareas con Python. ¿Ok? Me presento, mi nombre es Orlando Belli y en esta oportunidad voy a presentar a nuestro ponente, analista de datos, Jair Rodríguez. Tiene gran experiencia utilizando herramientas de automatización como Python, R, Excel, Power BI para hacer reportería en centros de contacto. Ok, bueno, los objetivos de esta sesión van a ser explicar para qué debemos utilizar Python en algunas aplicaciones de automatización de tareas, lo que sería la introducción al RPA, cuáles son los procesos más utilizados en automatización con Python y hacer una aplicación de limpieza de datos con archivos Excel, ¿no? Yair nos va a hacer una demostración para que esto no quede solamente de manera teórica. Ok, así que Yair, puedes compartir tu pantalla, por favor, y puedes comenzar. Voy a dejar de compartir para que tú puedas tomar el control de la pantalla. Confírmame, por favor. Listo, Sí, Orlando, gracias. A ver, no sé si pueden ver la pantalla. sí, sí, ¿Se ve, sí, Orlando? sí, sí se ve Yair. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos en este webinar. Bueno, soy analista de datos. Actualmente trabajo en el rubro de consumo masivo aproximadamente hace 5 años, que vengo analizando datos de este rubro. El motivo de este webinar es principalmente cómo automatizar procesos o tareas que tenemos diariamente y automatizarlas con Python. En este primer webinar vamos a enfocarnos en Excel, cómo manejar, manipular archivos Excel para poder realizar cierta limpieza o cierta automatización de tareas que podemos realizar con ellas. Ahora, esto lo vamos a hacer con Python. ¿Qué es Python? Tal vez no conozcan lo que es Python. Python es un lenguaje de programación. Actualmente es muy usado en desarrollo web, en análisis de datos, en inteligencia artificial y automatización de tareas, que es lo que vamos a ver ahora. Ya, ahora, estos son los rubros donde actualmente Python se desempeña o viene ya desarrollándose hace muchos años. Entre ellas el desarrollo web, videojuegos, el desarrollo de videojuegos, también el Big Data y ciencia de datos, el Internet de las Cosas, Machine Learning y lo que vamos a ver ahora es automatización de tareas. Todas estas cosas se pueden hacer o desarrollar con el lenguaje de programación de Python, el cual es muy interesante si tal vez puedan ver a profundidad cómo ha venido empoderándose este lenguaje de programación. Se van a sorprender realmente. Ahora, enfocándonos en el webinar de hoy día, lo que vamos a ver es automatización de tareas, como les indicaba. Hay muchas herramientas, muchas librerías en Python que podemos usar para poder automatizar tareas, también para poder integrar con datos, base de datos y web. Luego también podemos hacer análisis de datos avanzados con Python y generación de informes. Para todas estas tareas, podemos usar varias librerías de Python. Ahora, tal vez se preguntarán qué cosas son librerías. Dentro del lenguaje de programación de Python, tiene muchas librerías que podemos manipular, usar para poder manipular ciertos archivos. En este caso vamos a verlos con Excel, pero también lo podemos usar con web, con consultar a página web. También podemos manipular TXT, CSV y en general todos los archivos que tenemos actualmente disponibles para poder acumular datos. También lo podemos enlazar o conectar con una base de SQL o en SAP también directamente. Sí, bueno, vamos a pasar a ver un ejemplo. Hoy día les voy a enseñar un ejemplo básico de un proceso que nosotros podemos desarrollar o hacer frecuentemente. Para esto voy a compartirles esta pantalla. A ver.
¿Me confirmas, Orlando, porfa, si se ve la pantalla? Sí, ahí veo tus archivos que estás compartiendo, una carpeta y archivos Excel. Listo. Bueno, vamos a empezar a hacer un ejercicio básico que tal vez lo hagamos habitualmente. Nosotros tal vez desde nuestro trabajo, en nuestro trabajo podemos recepcionar ciertos archivos que no se encuentran limpios o en desorden y todos los días tenemos que manipular este archivo y realizar la limpieza manualmente. Tengo este ejemplo de este archivo CSV. Sí, como podrán ver, es un archivo delimitado por punto y coma, donde tenemos nuestra base de datos, que es lo que nos interesa, que son estos datos, y tenemos unos datos que no nos sirven, que queremos eliminar, en este caso limpiar. Voy a delimitarlos para que puedan ver qué datos son. A ver, punto y coma. No. Ya, entonces, cuando abrimos este archivo, tenemos datos que queremos usar. Queremos usar todos estos datos, que son los datos que nos interesan, pero queremos eliminar todos estos datos de acá. El objetivo es solo mantenernos con estos datos de la columna eh, D y de la fila 20 hacia abajo. Entonces, manualmente lo que nosotros hacemos es abrir este archivo y manipularlo, limpiar los datos manualmente, separar o delimitar por punto y coma, y luego pegarlo tal vez en otro archivo. ¿Ok? Entonces, tal vez podamos dejar el archivo así. Ahora, para poder automatizar este proceso y no tener que hacerlo manualmente, vamos a usar Python. Sí, como les indicaba, actualmente Python cuenta con muchas librerías para poder usar o manipular los archivos Excel, CSV o en el formato que sea. Ahora, para poder usar Python tenemos muchas herramientas de ILDE. Entre ellas está PyCharm, está Jupyter Notebook, está Visual Studio Code. Yo personalmente lo que uso es Visual Studio Code, pero pueden usar el ILDE que ustedes más prefieran. ¿Ok? Les voy a compartir este código, voy a presentarles este código y voy a pasar a explicarles detalladamente cuál es el proceso que hace para nosotros automatizar ese proceso de limpiar los datos y luego guardar un archivo nuevo, pero que sea de manera inmediata, sin tener que manipular manualmente los archivos, limpiarlos y luego copiarlos en un archivo nuevo. Ok, lo más importante es primero importar nuestras librerías. En este caso lo que vamos a usar es la librería de Pandas. Pandas, el propósito de Pandas es manipular archivos, analizar y limpiar los datos de manera tabular. Igual nos permite trabajar en forma de tablas similares a las hojas de cálculo de Excel. ¿Ok? Entonces, lo más importante primero es importar nuestra librería Pandas. Luego ya es un propio desarrollo del código del manejo que nosotros tengamos con la programación, con el lenguaje de Python. Entonces, después de haber importado nuestra librería, lo que vamos a hacer es eh, enrutar dónde se encuentran nuestros archivos. En este caso es solamente un archivo. Yo tengo esta variable de ruta CSV, donde voy a colocar dónde se encuentra mi archivo. ¿Ok? Entonces vamos a ir paso por paso. Primero, enrutamos, ubicamos dónde se encuentra nuestro archivo. Luego, a este archivo vamos a colocarlo en un data frame. Data frame es para que el mismo sistema pueda leer el archivo que nosotros estamos enfocando, ubicando. Ok, lo que estoy haciendo acá es usar el método readCSV. Sí, el método es la herramienta que nos da esta librería en caso de Pandas para nosotros leer el archivo. Ok, acá lo que me tome me obvie las primeras 19 filas y que no tenga ningún encabezado. Ok, acá ya estoy eliminando las primeras 19 filas, que es lo que teníamos en el archivo, lo que nos interesaba eliminar. Entonces, por ejemplo.
Vamos al archivo origen para poder indicarles. Entonces, lo que está haciendo inicialmente es leer mi archivo Excel completo, CSV, y eliminar estas primeras 19 filas. Sí, estas 19 filas. Y no me está colocando ningún encabezado. Luego, para eliminar las columnas en blanco, yo como ya tengo determinado qué columnas son, Jair, ¿me que escuchas? sí, Jair, disculpa que te interrumpa. Mira, no sé si de repente puedes hacer el ejercicio en Excel, ¿no? Para que vea exactamente si tú lo hicieras a mano, o sea, agarra el Excel y elimina manualmente las 19 filas y anda haciendo el ejercicio en Excel y luego para cuando hagas el código sepan exactamente lo que ha hecho el código, ¿no? O sea, es ese proceso paso por paso. sí, ajá, vamos a hacer eso entonces. Vamos a ubicar el archivo. Lo tenemos acá. Bueno, vamos a separarlo, punto y coma. Entonces, el primer paso que ya hizo Python es leer el archivo. El segundo paso que está realizando, que va a realizar, es eliminar las primeras 19 filas. Entonces, lo que hace Python, lo que hace Python es eliminar estas 19 filas, las elimina. Y las elimina. Luego, como segundo paso, lo que nos interesa es eliminar las columnas. Las columnas que no tienen valores, en este caso son varias. Sí, por ejemplo. Entonces, como yo ya sé qué columnas son las que voy a eliminar, solo me queda indicarle a Python qué columnas o cuál es el número de la columna que deseo eliminar. Como todo lenguaje de programación, el índice inicia desde cero. Entonces, esta columna A representa la columna cero. Luego, columna B, 1, C, 2. Entonces, va siguiendo así esa indicación. Entonces, yo acá le estoy diciendo, las columnas a eliminar de Python sería 0, 1, 2, 5, 6, 7 y 10. Entonces, yo voy a mi columna A, que viene a ser 0, la B1, la C2, luego voy hacia la columna E, que viene a ser la columna número 5, luego 6, 7 y por último la columna 10, que viene a ser la columna. Como yo ya tengo estos archivos eh, frecuentes que sé dónde se ubican las columnas o el número de columnas que voy a eliminar, ya solo le indico a Python que elimine ese número de columnas. ¿Ok? Entonces lo que hace Python al correr este código, esta línea de código, es eliminar estas columnas. Elimina las primeras tres, luego elimina las siguientes columnas, estas de acá, tres, y por último elimina esta columna, la columna número 10, que es la columna E. Listo. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que hace Python es guardar este archivo ya limpio, lo guarda en la ubicación que nosotros queramos. Entonces, acá en nuestra variable en ruta es xlsx, colocamos la ruta donde queremos guardar el archivo, pero si se dan cuenta, ya no lo estamos guardando como CSV, sino lo estamos guardando como archivo Excel, xlsx. ¿Ok? Entonces acá colocamos la ruta donde queremos guardar. Entonces lo que hace Python es ya una vez limpio, guarda el archivo, y lo guarda en la columna, en la carpeta que nosotros le hemos indicado. En este caso vamos a guardarlo acá. Ok, entonces acá convierte todo el formato y lo guarda. Ok, entonces todo ese proceso que hemos hecho manualmente, si se dan cuenta, eliminar las columnas, las filas, y luego guardar con otro tipo de extensión que no sea CSV, lo hemos hecho manual. Ahora, por último, estamos enrutando esta línea de códigos para poder rutar. Esto ya es el mandatorio para poder guardarlo. Si luego estamos imprimiendo un método corrido correctamente y el que el proceso sea correctamente también. Entonces le hemos colocado un print en el cual hemos indicado que se han eliminado las filas y columnas especificadas y el archivo se ha guardado en la siguiente ruta. Eso es todo. Si se dan cuenta, solamente son pocas líneas de código que hemos realizado para poder automatizar este proceso.
como les indicaba, no solamente podemos manipular CSV o archivos SLX, sino también eh, bloc de notas, archivos de TXT, mismo Excel también, o HTML, cualquier formato, pero claro, son diferentes librerías, ¿no? En este caso, como estamos usando Excel, vamos a usar la librería Pandas. Ok, esto es lo que hemos hecho manualmente y esto es lo que va a hacer, esto vamos a no guardar, y esto es lo que va a hacer el Python, ¿sí? Todo con toda la línea que hemos hecho. Entonces, vamos a eliminar este archivo y vamos a mantenernos con el archivo origen CSV. ¿Sí? Voy a abrirlo para que puedan ver cómo lo encontramos inicialmente. ¿Sí? Vemos las columnas y las filas que no queremos aún, que están en el archivo. Entonces lo que vamos a hacer es correr este código, toda esta línea de código. Vamos a correr. A ver, no me está dejando. Ya. Tengo que darle confiar. Ya, ahora sí. Ahí vemos cómo ya Python inició el proceso. Aún no me sale el mensaje de confirmación. Bueno, o sea, como ven, ahora sí ya tengo el mensaje de confirmación. Acá en el terminal de Visual Studio Code ya me sale el mensaje, ¿no? Se ha convertido el archivo CSV a XLSX, se han eliminado las filas y columnas especificadas en la siguiente ruta. ¿Ok? Entonces acá, como vimos, se ha creado el archivo. Ya no solo tenemos el mismo archivo, el único archivo CSV, sino también tenemos el archivo XLSX, que es el archivo que nosotros queremos guardar. Vamos a abrir el archivo correctamente y se han eliminado las columnas y filas que hemos indicado. ¿Ok? Como ven, acá tenemos el archivo ya limpio, con solamente haber ejecutado ese código, esa línea de código. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos si nosotros, por ejemplo, en el trabajo queremos automatizar estos procesos y tenemos que, y tenemos que encargar estos archivos a tal vez a algún back office o alguna persona que se encargue o es responsable de poder limpiar estos datos, pero esta persona no sepa usar em, o usar la herramienta de Python, usar Visual Studio Code? ¿Sí? Nosotros podemos convertir un archivo BAT, usar un archivo BAT para que esto se ejecute desde ese mismo archivo. Y sin la obligación de usar nosotros tal vez un idle, en este caso Visual Studio, para no poder abrir el Visual y correr el código, nosotros podemos correrlo directamente desde un archivo BAT. Sí, ahora, ¿cómo se hace eso? Nosotros tenemos ya un archivo BAT, que es este acá, limpiar CSV, que al ejecutar va a ser la misma operación que nosotros hemos hecho en el Visual Studio Code, al correr este código. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos crear ese archivo BAT para que nosotros solamente dándole doble clic a este archivo BAT se pueda ejecutar toda esta línea de código sin abrir el Visual Studio Code o sin usar algún tipo de idle? Es muy sencillo, solamente tenemos que crear un archivo TXT, ¿sí? Y acá podemos ponerle el nombre del proceso, bueno, del archivo que queramos. Vamos a ponerle como prueba. No, eso solamente para indicarle el proceso que vamos a hacer. Ya, entonces nosotros tenemos este archivo. Lo que vamos a hacer en este archivo TXT, para nosotros correr desde este archivo esta línea de código, o correr nuestro archivo Python, es poder colocar lo siguiente. Ahora les voy a indicar. Nosotros lo que primero tenemos que hacer es colocar esto, primero la sentencia Python, luego colocar la ruta donde se encuentra nuestro archivo Python. Si se dan cuenta, está conectando o está enrutando hacia esta carpeta y hacia este archivo. Y luego vamos a colocar la palabra pause. Ahora, Python es para que pueda leer este archivo y pause es para que nuestro terminal se quede en pantalla sin que se cierre automáticamente, que es lo que le voy a explicar ahora mismo. Ya, una vez que tengamos esto,
le damos guardar y tenemos acá nuestro archivo prueba y en la extensión ya no le colocamos como txt, sino lo colocamos como .bat. .bat. Entonces lo que va a hacer esto es abrir nuestra terminal de Windows y ejecutar, perdón, ejecutar este archivo desde nuestra propia terminal. Sí, entonces vamos a ponerle. Pregunta si queremos convertir este archivo, le damos sí y ya podemos ejecutarlo directamente. Como ya tengo este archivo creado, que se llama limpiar CSV, les voy a hacer la demostración de cómo, sin abrir algún idle, podemos ejecutar este código. Cerramos el Visual Studio Code, eliminamos el archivo de origen para que vean cómo se crea una vez haber ejecutado el archivo BAT. Vamos acá. Ok, entonces ejecutamos el archivo BAT, nos sale nuestro terminal de Windows y acá vemos que ya se creó el archivo y ya nos salió el mensaje en nuestra misma terminal. Se han eliminado las filas y columnas especificadas en la siguiente ruta y ya nos pide para poder continuar y cerrar el comando. Ok, entonces, como vemos, el archivo se ha creado recientemente, hace un momento, 11:21, sin la necesidad de abrir un idle, el Visual Studio Code o realizar el proceso manualmente en correr este archivo Python con todas las líneas de código que hemos escrito. A ver, vamos a abrir el archivo para ver cómo quedó, si es que realmente se ejecutó con éxito. Sí, como vemos, ya tenemos el archivo limpio manualmente, eliminando las filas y columnas, pero en este caso lo hemos realizado con pocas líneas de código de Python. Y lo que hemos hecho es también automatizarlo en un archivo BAT para que tal vez podamos encargar a alguna persona que no sepa mucho de programación o sepa nada de programación, de escribir líneas o de manipular librerías de Python. Y este proceso, este ejemplo primero que hemos realizado es básico, es solamente un archivo. El punto con Python es que nosotros podamos manipular decenas de datos o en este caso archivos CSV o TXT o archivo que deseen, pero de manera masiva. El ejemplo que hemos colocado ahorita es únicamente un archivo para que puedan verlo, puedan ver visualmente cómo se ejecuta Python y qué cosas podemos hacer con Python al momento de manipular datos. Obviamente, dentro de nuestro archivo Excel, por ejemplo, el de salida, acá podemos seguir limpiando, ¿no? Entonces, con algunas líneas más de código, nosotros podemos limpiar los datos. Tal vez no queramos, por ejemplo, reemplazar algún dato, ¿no? Acá en Quality, que no sea GOT, que sea otra palabra, o en todo caso, si es GOT, colocar nosotros en otra columna eh, el dato que nosotros queramos. ¿Ok? Entonces, hay muchas funciones que nosotros podemos emplear para libros de Excel. Este es el primer ejemplo, que es básico, un poco para que puedan ampliar el espectro que tengan en cómo manipular datos desde Python. Tengo el siguiente ejemplo, que es lo que más o menos les indicaba de cómo manipular datos de manera masiva. Si bien vamos a esta carpeta de transacciones, si bien no son muchos archivos, porque generalmente, al menos en mi caso, por ejemplo, en mi trabajo, tengo para manipular muchos datos, ¿no? Muchos libros Excel que me puedan enviar por correo, yo tal vez los acumule diariamente y tengo un consolidado de archivos mensuales de 30 archivos al mes y al año ya pueden acumularse más y más y más y yo quiero manipularlo. Masivamente esto es recomendable que se pueda hacer por SQL, ¿no? Pero tal vez si no tengamos y ya con una infraestructura de nuestra empresa donde tengamos nuestra base de datos en SQL, por ahora lo tengamos en Excel, tenemos que hacerlo de manera manual. Ya vamos a consolidar estos datos. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros tenemos todos estos archivos CSV que son transacciones, movimientos realizados día por día. Entonces tenemos nuestros archivos del día 1 hasta el día 10 de agosto, ¿sí? Con todos los datos de transacciones que hemos acumulado. Vamos a abrir un archivo, que es el mismo archivo que hemos considerado anteriormente, pero esto lo tenemos por día. Entonces, como ven,
Lo que nosotros queremos es, aparte en limpiar las filas y columnas, lo que quiero también hacer es que me consolide un solo archivo, que me consolide un solo archivo, todos estos archivos CSV en un solo archivo de Excel. Y que al final, en la última columna, me ponga el nombre del archivo. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo de manera manual. Entonces, vamos a abrir el archivo, vamos a separar las columnas con el delimitador por punto y coma. Esto lo que hace Python es lo que vimos anteriormente, ¿no? Elimina las filas y elimina las columnas. ¿Ok? Elimina estas columnas y estas columnas. Ok, entonces lo que yo quiero, aparte de esto, quiero que Excel también, que Python, que Python me cree una nueva columna acá con el nombre del archivo. Entonces, quiero que coloque nombre archivo y acá que el nombre sea el nombre del archivo que estoy, sea 2023-0801. Este es el nombre del archivo que yo quiero que coloque. Perdón, el nombre de la columna que yo quiero que coloque con este nombre según vaya acumulando los datos. Entonces, en mi archivo consolidado, yo quiero que exista todos estos datos del primero hasta el día 10, uno debajo del otro, uno debajo del otro, pero que en la última columna me coloque el nombre del archivo. Entonces, lo que yo quiero tener es del día 1 acumulado en esta misma hoja, estas mismas columnas, debajo que es el día 2, debajo que es el día 3, hasta llegar al 10, y en cada base de datos que yo haya consolidado en mi nuevo archivo Excel, me coloque el nombre del archivo. Entonces, para ello solamente tal vez abrir este archivo consolidado, filtrar por día y analizar estos datos, o tal vez conectar este archivo consolidado a un Power BI, o cargarlo tal vez a un SQL, o realizar conexiones para posteriormente realizar un análisis de ese archivo consolidado. Sí, entonces, acá sí es un poco más de línea de código que vamos a usar. Les voy a mostrar el código. Vamos a abrir Visual Studio. Acá tenemos dos librerías que vamos a usar. Dos librerías que vamos a usar. Ya, una de ellas es OS y Pandas que hemos ya visto igualmente. Ambas son para poder manipular o manipular datos de Excel, los archivos de Excel y propio del sistema también. Entonces, nuestra línea de código es un poco más larga. ¿Sí? Lo primero que estamos haciendo es enrutar nuestros archivos. Primero vamos a ver desde qué carpeta. Acá ya no es por archivo, recuerden, sino acá es por carpeta. El anterior sí era solamente a un archivo enfocado. En este caso es un grupo de archivos. Entonces vamos a colocar la ruta de la carpeta donde se ubican estos archivos para poder nosotros manipular. Ok, entonces primero enruto mi carpeta de entrada y luego el archivo de salida. Se dan cuenta, este es mi archivo de salida. A mi archivo le voy a llamar consolidado y va a ser en formato XLSX. Ok, luego voy a obtener la lista de mis archivos CSV según la carpeta donde lo encuentre, siempre y cuando se encuentre en CSV. Usualmente los archivos, personalmente en mi trabajo, por ejemplo, manejamos archivos en formato CSV porque nos permite acumular más datos y es mucho más sencillo poder manipularlos posteriormente. Luego esto vamos a almacenarlos en un data frame de manera individual y luego acá hacemos un ciclo for. Bueno, dentro de este ciclo for, para no entrar mucho a detalle y no podamos hacer esto más complejo, porque tal vez esto vamos a poder detallarlo en próximos webinars a detalle. Pero en mi ciclo for lo que yo ya estoy realizando es eliminando las primeras 19 filas, lo que hicimos anteriormente con el archivo. Luego también las columnas, estoy eliminando las columnas que yo deseo eliminar. ¿Sí? Y luego estoy agregando el nombre. Este es para poder agregar el nombre que les indicaba, de cada nombre de cada archivo. ¿Sí? En la última columna.
Entonces, dentro de mi ciclo for, lo que estoy indicando es que me pueda realizar todo este proceso. ¿Ok? Entonces, luego ya estoy concatenando los data frame uno solo. Estoy, o sea, juntando cada archivo en un solo archivo, o sea, los datos. Y luego los estoy consolidando para luego exportarlos en un nuevo archivo. Y por último, estoy colocando un print para que me confirme que la operación se ha ejecutado correctamente. Y como ven, esto es un poco más, este código es un poco más largo, porque estamos haciendo no solamente el ejercicio que vimos anteriormente, sino estamos agregando uno más. Podemos hacer muchas más modificaciones dentro de todos los archivos Excel, ¿no? Si queremos agregar más columnas con ciertos datos, si queremos agregar condicionales, la manipulación que podemos hacer con Python a archivos Excel es muy avanzada y bastante general. Hay muchas librerías también, aparte de Pandas u OS, hay muchas más, que posiblemente en próximos webinars lo podamos ver. Pero inicialmente vamos a usar estos dos. Vamos a correr el código para poder ver cómo va a quedar nuestro archivo consolidado. Sí, entonces yo estoy indicando que vaya a la misma carpeta y vamos a correr este código desde el mismo Visual Studio Code. Voy a darle en confiar y vamos a correr el código. Bueno, ya inició. Como tenemos bastantes datos en cada archivo, sí, esto va a demorar un poco más como el anterior, pero el tiempo que nos ahorra a nosotros en abrir cada archivo, pegar en un nuevo libro Excel, colocarle el nombre en cada base de datos que estamos pegando, nos estamos ahorrando bastante tiempo, que podemos emplearlo tal vez en realizar otro tipo de informes, de reporterías o cualquier cosa que sea afín. ¿Sí? Entonces, acá ya me indica que la operación completada, los archivos CSV han sido consolidados y convertidos a XLSX. Entonces, vamos a ver si es verdad. Acá dentro de la misma carpeta ya me creó un nuevo archivo consolidado. Como pueden ver ya el peso es 4 megas, es bastante con todos estos datos. Vamos a abrir para ver si realmente nos creó este archivo tal como lo queremos. Ok, entonces como vemos ya tenemos el archivo limpio sin las columnas que necesitamos, sin las filas que necesitamos. Y lo más importante que es que hemos creado una nueva columna con el nombre de cada archivo que hemos consolidado. Yo filtro la última columna y acá tengo todos los archivos que hemos consolidado, del 1 hasta el día 10. Entonces, esto nos sirve bastante, por ejemplo, si queremos realizar informes al cierre de mes y tenemos nuestros archivos partidos por día. Y ya en este archivo consolidado que lo hemos hecho con Python, ya esto poder enlazarlo a un Power BI o poder enlazarlo o cargarlo directamente a SQL con la previa limpieza que hemos realizado, ¿sí? Entonces, estas líneas de código, estas librerías de Python nos sirven mucho para poder automatizar este tipo de procesos. Lo que hemos hecho ahora es solamente con datos pequeños, ¿no? El primer ejemplo es solamente un archivo, lo que vamos a hacer con un archivo. Este ejemplo, en el segundo, lo que hemos hecho es con varios archivos, que es usualmente para lo que nosotros requerimos. En, emplear códigos de Python en archivos de manera masiva. Como les repito, no solamente Excel, sino también podemos usarlo para TXT, para archivos CSV como este caso, para HTML. Podemos conectar también nuestro Python a nuestra base de datos SQL, realizar cualquier tipo de manipulación. Sí, yo estoy terminando con estos ejemplos, ¿sí? Para, para poder explicarles cuáles son los procesos que nosotros podemos hacer con Python para poder automatizarlos. ¿Sí? En resumen, la integración que nosotros tenemos con Python, a la manipulación que podemos hacer con Python archivos generales, es bastante. Es interesante porque también nos ha cortado bastante tiempo. Si se dan cuenta, el segundo ejemplo que nos tomó no más de un minuto,
nosotros manualmente lo hubiésemos hecho en mucho más tiempo, tal vez 15 minutos aproximadamente, y hacerlo de manera manual, que implica tener una persona diariamente o mensualmente que pueda consolidar todos estos datos. Entonces nosotros con Python, con esas pocas líneas de código que hemos realizado, podemos automatizar nuestros procesos que hagamos diariamente y ahorrarnos bastante tiempo, ahorrarnos también encargar a una persona que pueda realizarlo, ¿no? Aparte de nosotros. Si se dan cuenta, con estas líneas de código hemos realizado todos estos procesos. Eh, Realmente, este es el primer webinar que estamos haciendo con Orlando. No sabemos si es que vamos a poder realizar más webinars posteriormente o próximamente. Vamos a ver si es posible poder enfocarnos también en otros tipos de procesos, ¿no? De tal vez emplearlo también en análisis o en generación de informes o integración de data tal vez con SQL o con web, pero eso ya los estaremos comunicando. Bien, gracias a todos por estar presente. Gracias también, Orlando, por la invitación. Eh, no sé si tengas algo que indicar, algo que mencionar. Bueno, hay una consulta. Si nos indica, por favor, si puedes compartir los scripts. Danitzel nos hace la consulta. De repente, si lo puedes colocar en un enlace Drive y ese enlace Drive lo puedes compartir por el chat para que de repente las personas que han asistido puedan hacer esta misma práctica que tú has hecho mirando el video con los archivos y con tu código. Sí, yo les voy a compartir las carpetas en un Drive. Sí, les paso el link por el chat para que puedan visualizar a detalle el código, qué código se usó, qué librerías o qué métodos, y igualmente para que puedan hacer ejercicio de manera didáctica con cada uno de los archivos. Genial. Yo, por ejemplo, les voy compartiendo, yo tenía el ejercicio, el primero, ¿no? Que ya lo habíamos revisado previamente contigo, Yair. Eh, Faltaría, digamos, complementar en ese enlace, posiblemente si tú pudieras colocar la segunda parte que has hecho con el bucle for, donde hay múltiples archivos y los consolidas en uno solo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, no hay problema, no hay problema. Genial. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta de repente que por ahí tengan algún participante? ¿No hay dudas? Bueno, bien, Yair, entonces de mi lado queda agradecerte muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Por haberte tomado estos minutos en explicarnos, ¿no? Parte de tu experiencia, parte de lo que haces en el trabajo y la automatización, que vemos que es bastante interesante cómo puedes ahorrar en costos una persona de repente que hace algo operativo para que utilice ese tiempo en hacer más análisis, ¿no? Que es lo que agrega valor en realidad en nuestro trabajo. Diandra tiene una consulta, creo que levantó la mano por ahí. A ver, a ver. ¿Todo bien, Diandra? Ya, un aplauso. Ya, ok, muy bien. Muy bien, listo. Entonces, pues nuevamente agradecer a todos los participantes. Muchas gracias por su atención y participación. Y si es que tenemos otros webinars dentro de pronto, pues les vamos a estar enviando la invitación por las redes sociales. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Saludos. Tengan muy buenas. Gracias, nos vemos. Gracias. Tú